Mi nombre es Amalia Torres. Tengo 75 años. Enseñaba piano en mi pequeña casa en la calle Magnolia, en Mérida. Un lugar que olía a aceite de limón y partituras. Era una casa donde cada sonido tenía historia, el tic-tac del reloj, el columpio del porche, incluso la tabla suelta del pasillo que Gabriel, mi difunto esposo, nunca tuvo tiempo de arreglar. Me gustaba vivir sola, me gustaban mis rutinas, pero mi hijo, Luis, empezó a llamar todos los días después de que me resbalé en la cocina el mes pasado. No es seguro, mamá, dijo. Solo hasta que estemos seguros de que estás bien. Esa mañana, llegó con café y esa sonrisa suya que siempre me ablandaba. Conducimos por Mérida bajo un sol pálido de invierno, pasando por los flamboyanes y las casas viejas que se inclinan hacia el río. Pensé que era como un paseo de domingo, hasta que las señales del camino cambiaron y llegamos a un estacionamiento de grava con un edificio de ladrillo al fondo. Hogar de Cuidados San Cristóbal. Adentro, el aire era fresco y olía levemente a cloro y puré de manzana. Una mujer con uniforme azul nos recibió con una calidez ensayada. Luis habló por mí mis medicamentos, mi seguro, mi estancia temporal. Ella le dio unos formularios y él firmó sin dudar. Cuando me besó la mejilla, sus ojos se desviaron al pasillo en lugar de encontrar los míos. Noté que mi bolso seguía colgado de su brazo. «Olvidaste mi bolsa», le dije. «La traeré la próxima vez», respondió. «Aquí te cuidarán bien». Se fue antes de que pudiera responder. Una enfermera llamada Rosa me llevó por un corredor pintado con flores que no parecían reales. Me mostró una habitación pequeña con una cama individual, un tocador y una ventana que daba al estacionamiento. Mis manos se sentían vacías. Cuando pedí mi teléfono, ella sonrió con amabilidad. «Es mejor que lo guardemos por seguridad, señora Torres». Más tarde, trajo un portapapeles para confirmar mis datos. Eché un vistazo a la hoja. Mi dirección había cambiado: residente, Hogar de Cuidados San Cristóbal, Mérida, Yucatán, por mucho tiempo. Miré esas palabras, como si leerlas pudiera hacerlas falsas. El aire acondicionado zumbaba sobre mí. Afuera, una puerta de auto se cerró y las llantas rodaron. Me senté junto a la ventana, viendo cómo las luces traseras se desvanecían hasta desaparecer por completo. Entonces me di cuenta de que también se había llevado mis llaves. A la mañana siguiente, la luz se filtraba por las persianas estrechas, tenue y fría, como si viniera de otro mundo. Desperté con el ruido de carritos en el pasillo y el leve olor a cloro mezclado con chícharos enlatados. El desayuno llegó en una bandeja de plástico avena tibia, 2 pastillas en un vasito de papel, un cartón pequeño de leche. La enfermera que lo trajo me llamó querida y se fue antes de que pudiera responder. Nadie había usado mi nombre desde que llegué. Era como si Amalia hubiera sido cambiada por algo más fácil de manejar. Después del desayuno, caminé por el corredor, cuidando de no parecer perdida. Los pisos brillaban, pero el aire se sentía pesado, cargado de desinfectante y un resentimiento silencioso. Algunos residentes estaban en sillas de ruedas cerca de la sala, con los ojos fijos en un televisor sin sonido. Vi mi reflejo en una puerta de vidrio, el cabello desarreglado, el suéter arrugado, y casi no reconocí a la mujer que me miraba. En la sala de recreación, una voluntaria repartía cartones de lotería. La enfermera que tomó mi teléfono saludó desde el mostrador, todas sonrisas, como si fuéramos viejas amigas. Me senté de todos modos, necesitando hacer algo que se sintiera humano. La mujer a mi lado, delgada y afilada como un gorrión, se acercó. «Aquí te encierran con suavidad», dijo. Su voz tenía un humor extraño, seco y sabio. Se llamaba Elvira, 90 años, medio ciega, pero sus ojos eran agudos en espíritu, si no en vista. Me contó que llevaba años ahí, esperando a que los papeles olviden que existo. Cuando la voluntaria dijo mal su número, no discutió, solo rió bajito, un sonido casi desafiante. Esa noche, después de apagar las luces,
Me quedé despierta escuchando los clics suaves de los cerrojos en el pasillo. Cada uno sonaba más débil que el anterior, hasta que solo quedó el silencio y el eco de mi propio nombre desvaneciéndose en él. 2 días después, Rosa llamó a mi puerta con una caja de cartón en los brazos. «De parte de tu hijo», dijo, dejándola en la cama, «algunas cosas de casa». Su voz era alegre, ensayada. Antes de que pudiera responder, ya se había ido. La caja olía levemente a cedro y polvo. El aroma de mi viejo closet en el pasillo. Adentro había unos suéteres, un par de zapatos y mi abrigo gris de invierno, el que usaba en las mañanas frías cuando la sala del piano se sentía helada, sin importar cuánto subiera la calefacción. La ropa estaba doblada con descuido, como si alguien hubiera tenido prisa por terminar. Levanté el abrigo y pasé la mano por la tela gastada. Una manga tenía un hilo suelto, algo que había planeado coser. Al meter la mano en el bolsillo derecho, mis dedos rozaron algo rígido y doblado. Pensé que era un recibo viejo. Cuando lo saqué, el papel era más grueso, brillante, un boleto de lotería. Por un momento, no pude respirar. La fecha en la esquina me detuvo en seco una semana atrás, el mismo día que Luis me llevó a San Cristóbal. Recordé esa mañana la parada rápida en la gasolinera, cómo él compró café y 2 boletos de raspar. Me dio uno para que lo sostuviera mientras pagaba. Debí haberlo guardado en el bolsillo sin pensar. Di la vuelta al boleto, leyendo los números escritos en tinta negra. No estaba raspado ni escaneado, perfectamente intacto. El radiador silbó suavemente detrás de mí. El único sonido en la habitación. Miré ese pequeño pedazo de papel hasta que mis manos comenzaron a temblar. Algo en mí se movió. Algo que no había sentido desde que Gabriel murió, un pulso silencioso y constante de posibilidad. Por primera vez desde que llegué a San Cristóbal, no me sentí atrapada. Me sentí despierta. Esa noche, los pasillos se quedaron en silencio mucho después de que apagaran las luces. Esperé hasta que los pasos suaves de la enfermera de turno se desvanecieron antes de salir de la cama. El piso estaba frío bajo mis pies. La sala común brillaba tenuemente con la luz azul de un televisor olvidado en mute. En el mostrador de las enfermeras estaba el viejo teléfono del personal, rayado y beige, con un cable que se enroscaba como un secreto. Lo levanté y marqué la línea de la lotería. Mis manos temblaban, el papel vibrando entre mis dedos mientras una voz grabada leía los números ganadores de la semana pasada. Uno por uno, los comparé. La primera línea, la segunda, la tercera, cada número encajando como llaves en una puerta cerrada por años. Cuando llegó el último número, presioné la mano contra mi pecho. 62 millones de pesos. La habitación pareció inclinarse ligeramente. Colgué antes de que alguien me notara y regresé por el pasillo, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en la garganta. En mi habitación, abrí el cajón de la mesa de noche. Ahí estaba mi Biblia, la que Gabriel me regaló en nuestro 20º aniversario. La abrí en el Salmo 27, donde la página ya estaba suave por años de lectura. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Doblé el boleto con cuidado y lo guardé entre las páginas. Por primera vez desde que Luis se fue, dormí profundamente. Por la mañana, cuando Rosa llegó con su portapapeles, pregunté, con la mayor calma posible, sobre los derechos legales personales. Ella sonrió con paciencia profesional. «Oh, tu hijo se encarga de todo eso, señora Torres. No te preocupes». Le devolví la sonrisa pequeña, tranquila, deliberada. La clase de sonrisa que das cuando sabes algo que nadie más sabe. Los siguientes 3 días pasaron en una calma extraña. Mantuve la voz suave, el rostro amable, como esperan de las mujeres de mi edad. Pero por las noches me quedaba despierta, con la Biblia abierta en mi regazo, el boleto escondido como un latido entre las páginas. Necesitaba a alguien que supiera cómo protegerlo, alguien fuera del alcance de Luis. Hace años, Gabriel mencionó a un joven abogado que ayudó a una vecina a recuperar su propiedad,
después de que sus hijos intentaron venderla. Encontré el nombre en un pequeño anuncio al final de un periódico que alguien dejó en la sala: Rafael Mendoza. Derecho patrimonial. Servicios confidenciales. Esa tarde, pedí usar el teléfono de la oficina para llamar a mi iglesia. Cuando la enfermera dio la espalda, marqué su número. Una mujer contestó, y di un nombre sin dudar: Elena Morales. Dije que llamaba por una preocupación legal privada sobre un poder notarial. Ella hizo una pausa y dijo: el señor Mendoza maneja esos casos a menudo. Pueden reunirse el jueves. Ese jueves, el personal creyó que me encontraría con un pastor visitante. Rafael llegó puntual, con un traje gris carbón y un maletín desgastado. Su rostro era amable, con ojos firmes pero cansados, el tipo de hombre que ha visto más traiciones silenciosas de las que la mayoría puede imaginar. Nos sentamos en el jardín trasero de San Cristóbal. Un pedazo de césped rodeado de concreto y helechos en macetas. Le conté todo, con voz baja y cuidadosa. Sobre Luis, los papeles, el boleto. Esperaba incredulidad, tal vez lástima. En cambio, Rafael asintió. Mi madre pasó por lo mismo. Dijo: los hijos pueden ser codiciosos, pero la ley puede ser más astuta. Crearemos un fideicomiso ciego. Permanecerás anónima. En cuanto al poder notarial, hay formas de impugnarlo discretamente. Su calma me dio fuerza. Por primera vez, sentí que no estaba sola en esta pelea. Cuando nos levantamos para irnos, dijo: la ley se mueve despacio. Señora Morales. Lo miré a los ojos y sonreí. La edad también, pero siempre llega. Él rió bajito y por un momento, el jardín casi se sintió vivo otra vez. A finales de marzo, los bugambilias fuera de San Cristóbal empezaban a florecer, pero dentro, el tiempo no tenía estaciones, las mismas rutinas, las mismas comidas tibias, las mismas voces amables que escondían un control silencioso. Doblaba toallas en el cuarto de lavado común, fingiendo paz. En realidad, esperaba la llamada de Rafael. Llegó una tarde gris, con una carpeta lo bastante gruesa como para cambiar vidas. Tu hijo puso la casa de la calle Magnolia en venta, dijo sin rodeos. Mercado privado. Falsificó tu firma de consentimiento. Por un largo momento, no pude hablar. Pensé en la casa amarilla, en Gabriel construyendo el columpio del porche con sus manos, en los jazmines que podaba cada verano. La imagen parpadeó como una película mal cortada. Está vendiendo mi hogar, dije en voz baja. Rafael asintió. Pero lo dejaremos. Explicó el plan lentamente, como si supiera que necesitaba saborear la lógica. Un fideicomiso corporativo ciego. Nuestro fideicomiso se presentaría como comprador, usando mis ganancias como moneda invisible. Haceríamos una oferta que no pudiera rechazar inflada, urgente, en efectivo. El tipo de carnada que la codicia muerde antes de que la razón la alcance. A la mañana siguiente, Rafael envió la carta, usando un fideicomiso ciego. Una firma llamada Consultores Inmobiliarios Río Hondo se presentó como comprador para adquirir la casa de la calle Magnolia 117 por 20 millones de pesos. Pendiente de un título limpio y cierre rápido. Leí el borrador 2 veces antes de aprobarlo. El tono era perfecto profesional, ansioso, creíble. Días después, Rafael llamó de nuevo. La aceptó. Dijo, firmó todo en 48 horas. Le dijo a la gente que por fin estaba sacando algo de todos esos años cuidándote. No dije nada. Acaba de cometer fraude a un adulto mayor, continuó Rafael con voz mesurada. Falsificación, abuso financiero, tergiversación. Tenemos cada documento, cada sello de tiempo. No lo sabrá hasta que llegue la orden judicial. Miré por la ventana. La lluvia rayaba el vidrio, suave y constante, del tipo que convertía las luces del estacionamiento en pequeños halos. Pensé en Luis, probablemente en su escritorio, revisando aplicaciones bancarias, calculando ganancias que nunca llegarían. Una enfermera pasó detrás de mí, tarareando mientras rellenaba el carrito de sábanas. Doblé otra toalla
y la apilé cuidadosamente en el estante. El algodón estaba caliente, recién salido de la secadora, pero mis manos estaban frías, afuera. El trueno retumbó a lo lejos. Por primera vez, no sonó como advertencia. Sonó como la justicia acercándose con pasos lentos y pesados. Doblé la última toalla. La presioné plana y susurré para mí misma que llueva. Llovía de nuevo cuando Luis apareció en San Cristóbal. Desde la recepción llamaron para decir que tenía un visitante, y por un momento pensé que se habían equivocado. No había venido ni una vez desde el día que me dejó aquí. Entró con una bolsa de papel de una cafetería cercana, vestido demasiado pulcro para estar cómodo. El tipo de ropa que eliges para que la culpa parezca preocupación. Mamá, dijo, forzando una sonrisa, te ves genial. Doblé las manos en mi regazo. Me veo libre, respondí, parpadeó, desconcertado, y se sentó frente a mí. No deberías tomar las cosas tan a pecho. Este lugar es bueno para ti, seguro. Sus ojos recorrieron la pequeña sala de visitas, como si la seguridad estuviera en las paredes beige y las ventanas atornilladas. Serví té en 2 tazas desparejadas, el vapor enroscándose entre nosotros. Debes estar ocupado, dije, vendiendo casas, firmando papeles. Se congeló un segundo de más. ¿Has hablado con alguien? Dijo. Mamá, escucha. Los abogados pueden aprovecharse de gente como tú. No necesitas. Dejé la tetera con suavidad. Deberías tener cuidado con lo que firmas. Luis rió. Un sonido hueco. Solo digo, no todos tienen tu bienestar en el corazón, ¿cierto? Dije. Algunos tienen el suyo propio. El silencio que siguió fue frágil y afilado. Por primera vez, lo vi mirarme de verdad, no como la mujer frágil que pensó que había guardado, sino como la madre que lo crió durante despidos y funerales, que equilibró cuentas y le compró zapatos que no podía pagar. Se levantó de golpe, murmurando algo sobre el tráfico. No me puse de pie para despedirlo. Cuando la puerta se cerró tras él, Elvira, sentada junto a la ventana, no levantó la vista de su tejido. Acabas de cargar el arma, querida, dijo en voz baja. Tomé mi taza, aún caliente, y bebí en silencio. La lluvia afuera se había suavizado a un ritmo constante medido. Paciente, imparable. El juzgado en la avenida Independencia olía levemente a lluvia y madera vieja. Rafael caminaba a mi lado, con su maletín en una mano, su calma estabilizando el aire entre nosotros. Llevaba mi mejor abrigo, el gris que Luis envió, y mantuve la barbilla en alto. El Tribunal de Sucesiones de Mérida no era grande, pero sus paredes cargaban el peso de verdades largamente atrasadas, adentro. Luis estaba sentado en la mesa opuesta, con la corbata torcida, su expresión atrapada entre irritación y miedo. Evitó mis ojos. Su esposa no estaba con él. Tal vez incluso ella sabía cuándo desaparecer. Cuando el secretario dijo mi nombre, me puse de pie lentamente, sintiendo cómo la sala se movía. Rafael comenzó con precisión cada documento, cada sello de tiempo, cada firma falsificada proyectada en la pantalla para que todos la vieran. La letra de mi hijo parecía infantil bajo la luz fluorescente. Este documento, dijo Rafael, fue firmado después de que la señora Torres ya estaba internada en San Cristóbal. Los registros de ingreso muestran que no tuvo acceso a papeles legales ni a asesoría externa. La firma que autoriza la venta de la propiedad es falsificada, y las transferencias bancarias indican la intención de lucro personal. El abogado de Luis intentó objetar, pero incluso su voz titubeó. La jueza, una mujer de cabello gris, con la postura de alguien que ha visto demasiadas familias colapsar por codicia, se inclinó hacia adelante. Señora Torres, dijo. ¿Desea hablar? Me acerqué al micrófono. No me preguntaron. Dije simplemente, me quitaron. La sala quedó en silencio. Mi voz no tembló. No necesitaba hacerlo. Rafael entregó el archivo final prueba de la venta intentada, el consentimiento falsificado y el fideicomiso que ahora protegía legalmente mis bienes.
La jueza lo revisó en silencio. Luego asintió una vez. A partir de este momento, el poder notarial de Luis Torres queda revocado. Todas las cuentas relacionadas quedan congeladas hasta nueva revisión. Este caso será referido a la Fiscalía para investigar bajo los estatutos de explotación financiera de adultos mayores. El rostro de Luis se desvaneció hasta el color del papel mojado. Mientras el alguacil recogía los documentos, noté un movimiento al fondo, 2 reporteros de un canal local levantando sus cámaras. Cuando el martillo golpeó, el sonido fue pequeño, casi tierno, pero para mí sonó como un trueno. Afuera, el aire olía a lluvia otra vez. Me quedé en las escaleras del juzgado, con la ciudad moviéndose a mi alrededor, y por primera vez en meses, el silencio me pertenecía. Las noticias se esparcieron más rápido de lo que esperaba. En 2 semanas, la cara sonriente de Luis apareció en todos los canales locales titulares sobre documentos falsificados, abuso a adultos mayores y el caso del fideicomiso de Mérida. Los reporteros usaron palabras como traición y explotación, palabras que antes solo existían en susurros a puertas cerradas. Su empresa, una pequeña inmobiliaria construida con encanto y credibilidad prestada, se deshizo de la noche a la mañana. Los clientes se retiraron, los socios desaparecieron y, para finales del mes, se presentaron los papeles de bancarrota. Su esposa solicitó el divorcio 3 días después. El banco embargó su casa, todo lo que había tomado. Cada comodidad que alguna vez dijo que no necesitaba, se fue. Rafael me llamó una mañana para actualizarme. Su voz era calma, firme, pero podía escuchar un leve rastro de lástima bajo su profesionalismo. Está libre, bajo fianza, dijo. La fiscalía está avanzando. No hay vuelta atrás para él ahora. Lo agradecí. Colgué y miré la lluvia deslizarse por mi ventana en San Cristóbal. La tormenta finalmente había llegado, pero era él quien estaba en el centro. Esa tarde, Rafael salió del juzgado tras presentar el último lote de órdenes judiciales. Más tarde me contó qué pasó después. Luis lo estaba esperando en las escaleras, empapado, con el cabello pegado a la frente. «Arruinaste mi vida», gritó, con la voz quebrándose entre rabia y desesperación. La gente se detuvo a mirar. Rafael no discutió. Solo lo dejó hablar hasta que el silencio pesó más que sus palabras. Minutos después, Luis se fue manejando bajo la lluvia, con las manos apretadas en el volante mientras la carretera mojada dificultaba el control. Los testigos dijeron que iba rápido, con los faros cortando sábanas de lluvia. Luego, una curva cerrada, el destello de la barandilla y el sonido del metal doblándose sobre sí mismo. Sobrevivió. Pero cuando los médicos lo sacaron del accidente, dijeron que la columna se había roto demasiado limpiamente para repararla. Una semana después, fui a verlo una vez, solo una. El hospital olía a antiséptico y finales. Parecía más pequeño en la cama, con el rostro pálido contra la almohada blanca. Dijiste que querías mantenerme a salvo, susurré. Ahora sabrás lo que se siente depender de la bondad de extraños. Me di la vuelta y me fui. No miré atrás. Para el verano, los tribunales, los abogados y los titulares se habían desvanecido en algo más tranquilo. Con la ayuda de Rafael, compré una pequeña cabaña junto al río Usumacinta, un lugar escondido detrás de magnolias donde el aire olía a sal y pino. La escritura se firmó bajo el fideicomiso. Mi nombre protegido, pero mi vida finalmente mía. Pasaba las mañanas junto a la ventana, viendo los botes deslizarse, el agua brillando como vidrio roto. Parte del dinero fue a un fondo de ayuda legal para adultos mayores que habían sido engañados, silenciados o borrados, como casi me pasó a mí. Otra parte se convirtió en una beca a nombre de Elvira. Ella falleció en su sueño 2 semanas antes de que me mudara, con su tejido aún a medio terminar en la silla. Al atardecer, salí al porche. La vieja lámpara de latón que Gabriel instaló hace décadas ahora colgaba sobre la puerta de esta nueva casa. La encendí, su brillo suave y cálido contra la oscuridad que se acercaba. Esta luz ya no es para esperar, susurré.
es para la paz. Un auto se acercó silenciosamente. Mi nieta, Paloma, bajó con flores en las manos. Abuela, dijo, sonriendo entre lágrimas. ¿Recuperaste tu hogar? Tomé su mano y sonreí. No, cariño. Construí uno nuevo.